fotos alusivas al tema de hoy. Acá tenemos un pilar de un puente. Yo elegí justamente el pilar del puente porque tenemos esfuerzos de compresión importantes y tenemos en general flexión en cada uno de estos pilares que son importantes, ¿no? Y acá tenemos en realidad una gran columna que tenemos la armadura que está dentro de lo que sería la columna en sí. Y a la derecha tenemos un edificio. Ese edificio está formado por estas columnas y un entrepiso sin vigas, que le gusta mucho a los arquitectos. Y estas columnas que ustedes ven acá están todas sometidas a flexión compuesta. Y las fundaciones, las bases que tenemos abajo del edificio, que podemos hablar de una zapata, que sería esto que estamos viendo acá bajo el agua, en general también están sometidas a flexión compuesta. Y es importante, Gabriel, analizar el tema del núcleo central, ya sea de una manera directa o indirecta, para el cálculo de las mismas y confirmar que el suelo pueda resistir la carga que nosotros le estamos dando. Bueno, acá repaso básico de todas las hipótesis que adoptamos. En estática habíamos visto la linealidad mecánica, que es la relación lineal entre carga y desplazamientos. La linealidad estática, que las cargas están aplicadas en la posición original y no en la deformada. La linealidad geométrica de pequeños desplazamientos, donde la tangente de alfa es lo mismo que el seno de alfa, que es lo mismo que el seno, prácticamente. Después habíamos visto, cuando arrancamos con toda la parte de Axim, que íbamos a hablar y a analizar materiales homogéneos. También habíamos visto el principio de Saint-Venant, que planteaba que íbamos a analizar las cargas, o las secciones, mejor dicho, alejadas de los puntos de aplicación de cargas. Y la clase pasada habíamos analizado el tema de la hipótesis de Bernoulli-Navier, que decía que si teníamos secciones planas y perpendiculares al eje, que antes de la deformación, luego de la deformación, iban a seguir siendo planas y perpendiculares al eje, ya sea una viga, ya sea una columna, ¿no? Independientemente del elemento. Y después nosotros ya vimos la solicitación axil, vimos la flexión pura, donde tenemos solamente momento. En la solicitación axil teníamos solo esfuerzo normal. Y ahora vamos a ver flexión compuesta, que es cuando tenemos momento y tenemos esfuerzo axil. Y esta, al igual que en la flexión pura, nosotros podemos tener una flexión normal cuando tenemos momento en solamente uno de los ejes, o bien oblicua cuando tenemos en los dos ejes, o mejor dicho, el eje no coincide con un eje principal. La clase que viene vamos a ver flexión transversal o flexión y corte, o flexión desviada. La siguiente vamos a ver torsión, y la otra pandeo, que es cuando ya no estamos considerando las piezas, digamos, las cargas en la posición deformada. Repasamos rápido los problemas que vamos a tener siempre en resistencia, que son dos. Uno de ellos que es dimensionamiento, que es cuando tenemos las cargas, tenemos la dimensión de la estructura, y lo que buscamos es la sección que no se rompa o que no se deforme más de lo que queremos que se deforme, es decir, que no se deforme más de lo admisible, o bien una verificación, donde prácticamente es lo mismo que en lo anterior, salvo que ahora nos dan también la sección de la pieza. Y lo que tenemos que verificar es que la pieza no se rompa o se deforma más de lo admisible.
hacemos un repaso de lo que vieron con Lucas, que es la relación entre tensiones y esfuerzos internos para la flexión pura normal, que esto lo vimos en la clase pasada. Cuando planteamos las ecuaciones de equilibrio, llegamos a la conclusión que para flexión pura normal, acuérdense, el eje neutro pasa por el baricentro, adoptando uno del momento i igual a 0, encontrábamos que la curvatura es en el plano del momento, y cuando habíamos dicho que si el momento m pasaba por un eje principal, era flexión pura normal, y habíamos encontrado una relación entre tensiones y esfuerzos internos, que era que la tensión normal es igual al cociente entre el momento y el momento de inercia, multiplicada por la distancia desde el eje neutro al punto de la sección que nosotros estamos analizando, y habíamos hallado, cuando esa distancia era la máxima, habíamos dicho que la tensión máxima era el cociente entre el momento y el módulo resistente. Por otro lado, habíamos hablado que el producto de E por el módulo de Young multiplicado por el momento de inercia lo llamábamos rigidez de la barra a la flexión. Y también habíamos dicho que cuando el plano del momento no coincide con un eje principal, estábamos hablando de flexión oblicua. Hasta ahí repaso total, ¿no? Dígame que sí, porque si no me voy a deprimir. Lo más grave es que no me dicen nada. Sí, por ahora todo bien. Por ahora todo bien, repaso total, bien. En flexión pura oblicua, acuérdense que seguimos pura, todavía no tenemos el esfuerzo axil. El plano del momento no coincide con el eje principal y lo analizamos como una flexión pura en cada. Descomponíamos el momento M en el momento MX y MI de los ejes principales de inercia y planteábamos la tensión total como la suma de las dos tensiones normales, puras, ¿no? Acá en este caso ven el diagrama de lo que sería la tensión normal en X, debido al momento en X, la tensión debido al momento en Y. Habíamos hablado también del eje neutro, que es el punto de la sección donde las tensiones son nulas, o las deformaciones también son nulas. Y habíamos planteado y habíamos hallado una ecuación del eje neutro, y llegamos a la conclusión que para la flexión pura oblicua el eje neutro no es perpendicular al momento. Y que por ende la viga se flexiona siempre en el plano donde la rigidez es menor. En este caso que teníamos, habíamos dicho que se iba a flexionar tirando hacia el eje Y. Habíamos hallado cómo hallar el valor de la tensión con puntos significativos como los extremos superiores de este rectángulo. El extremo superior derecho me daba la tensión máxima negativa, el inferior derecho para este caso me daba la tensión máxima positiva, y habíamos hallado en dos puntos, el A, el superior izquierdo, la tensión en A, y el inferior derecho, la tensión en D, cambiando. Hasta ahí estamos. Nada nuevo, ¿no? Perdón, Graciela, una consulta. Sí, Ahí si el perfil hubiera sido un cuadrado, ¿el eje neutro hubiera coincidido con el M? no, ¿No? justamente. Acá está muy, digamos, te tomo que el dibujo no es muy feliz, pero mirá acá cuando tenemos la fórmula del eje neutro. M es mx sobre, digamos, la tangente del momento de alfa
multiplicado por M, o el seno, cualquiera de ellos, te da la relación entre mx y mi, ¿verdad? Fíjate que la fórmula del eje neutro está relacionado con x y está relacionado con los momentos de inercia. Y acá tenés digamos, un cociente o un número que multiplica la cotangente de alfa. En cambio, si vos querés hallar la cotangente de alfa, es y sobre x, ¿correcto? Eso lo que te termina diciendo es que el eje neutro nunca te va a coincidir con M, o no va a ser nunca perpendicular al plano de M. ¿Está bien? Entonces, no te puede coincidir, no necesariamente te va a coincidir con eso. Esto es un caso del dibujo nada más. Claro, perfecto. Yo me quedé pensando por lo que habías dicho de o sea, para saber para dónde se flexiona la pieza, tenías que ver dónde había mayor o menor inercia. Entonces, si Correcto. fuera rectangular, habría igual inercia en ambos ejes, ¿o no? Si fuese cuadrado, sería Claro, tal el cual. mismo Sí, inercia. perdón. Claro, si fuese cuadrado tendrías la misma inercia y bueno, ahí va a deformarse para algún lado. Claro, Pero en este caso, que tenés una inercia predominante con respecto a la otra, sí te queda claro para qué lado se va a deformar. perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, Graciela. Fíjate en el ejercicio que hicieron con Lucas, que como al agregarle una pieza a ese perfil doble T, este, que tenía una inercia significativa alrededor del eje X, lograron que la inercia en el eje Y fuese muy parecida a la del eje X. No sé si notaron esos números que hicieron con Lucas. Es importante cómo al agregar un perfil arriba lograron que prácticamente los dos momentos de inercia sean muy, muy parecidos. Entonces, la flexión que vas a tener, o mejor dicho, la rigidez, si bien se va a seguir flexionando, pero la deformación que vas a tener es mucho menor en ese eje. No sé si más o menos me seguís lo que estoy relacionando. Sí, sí, perfecto. Buenísimo, muchas ¿No? gracias. Re. No, de nada. Bueno, sigo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la flexión compuesta normal. Acá la diferencia es que la resultante de las fuerzas exteriores no van a coincidir con el eje de la barra, ¿sí? Por ende, vamos a tener esfuerzo normal y vamos a tener flexión, que puede ser flexión oblicua o flexión normal. En este caso, fíjense que como la fuerza F para esta sección rectangular se está corriendo a lo largo de uno de los ejes, vamos a tener una flexión compuesta normal. En este caso, acá tenemos una distancia E con respecto al eje Y, la aplicación de la resultante de las fuerzas exteriores sería este punto A. Y vamos a definir dos cosas. Una es el centro de presión, ¿sí? Que es la intersección entre la recta de acción de la fuerza y el plano de la sección, que es este punto CP rojo que tenemos sobre el eje Y. Y la otra definición es línea de fuerza, que es la recta que une el centro de presiones con el baricentro de la sección. Eso es lo que vamos a llamar línea de fuerza. Hasta ahí estamos con las dos definiciones, dos términos nuevos. Centro de presiones es la intersección de la fuerza, esta F, con el plano de la sección, y la línea de fuerza es la unión de ese punto con el baricentro. Si ahora lo que hacemos es
reducir todo ese sistema de fuerzas exteriores que vamos a tener a los ejes principales de inercia de la sección, vamos a tener, en este caso, un esfuerzo normal, que es igual a F, que coincide con el eje de la barra, y un momento en X, que va a ser igual a la fuerza F por esa distancia E sub I que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Y el MI va a ser igual a 0 en este caso. Yo acá estoy planteando las distintas maneras que tenemos de representar el momento. Acuérdense que lo podíamos representar con un vector con doble flecha, que lo que nos define con la regla de la mano izquierda es ponemos el pulgar hacia donde está la flecha, donde nuestros dedos apretan o se clavan en la palma, es la parte que está comprimida, y acá sería la representación de lo que haría nuestra mano, es decir, esta flechita serían los dedos, y ahí sería el giro que tendría o generaría ese momento MX. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Más o menos? Chicos, se me durmieron. Es todo lo tienen tan claro todo esto que se me fueron. Sí, o sea, en este caso se estaría comprimiendo, perdón, o sea, la fibra que más se comprime es la que está más cerca de la pantalla, digamos. Correcto, Simón. Correcto. Muy bien. Ok. Es así. Si consideramos un punto B cualquiera, con unas coordenadas X, Y cualesquiera, tendríamos, en este caso, las tensiones que serían más o menos, dependiendo de si está comprimida o está traccionada, el cociente entre N sobre A, que esta es el término de la tensión normal que calculamos para axil, más o menos el cociente, digamos, el término de lo que sería la tensión por flexión. Entonces, fíjate que en este caso sería mx dividido el momento de inercia con respecto al eje neutro, multiplicado por la distancia de la coordenada I que estamos analizando en el punto B. Reemplazando, en este caso n sería F y mx sería F por EI, y no se olviden del término del radio de giro al cuadrado, que es el cociente entre el momento de inercia y el área. Y podemos tener un radio de giro con respecto al eje X y un radio de giro con respecto al eje Y. Reemplazando el término de radio de giro, podríamos hallar la ecuación de la tensión en función de I sub X en vez de el momento de inercia. Con eso lo que logramos es poder sacar como factor común n sobre A, y tendríamos una ecuación que estamos viendo de la tensión relacionada con lo que sería la excentricidad, o ese valor E sub I, que es la distancia a la cual está aplicada la fuerza resultante. Y podríamos calcular la tensión máxima como la suma de n sobre A más menos n por esa distancia llamada excentricidad dividido el módulo resistente de la sección. ¿Hasta ahí estamos? Excentricidad estamos llamando a la distancia del eje neutro al centro de presiones. Si tenemos, en este caso, las tensiones para una fuerza constante, sabemos que la tensión va a variar con la excentricidad, es decir, con esa distancia, y podemos tener distintas condiciones.
nos puede pasar que el eje neutro, en este caso, quede fuera de la sección, como lo que estamos viendo ahora. En este caso yo estoy planteando que la tensión normal es de tracción y la tensión debido a la flexión, bueno, como siempre, es lineal. Fíjense que en este caso yo estoy teniendo el centro de presiones muy cerca al baricentro, y en ese caso paso a tener la tensión, el eje neutro fuera de la sección. A medida que se me va alejando el centro de presiones, voy a tener un punto en el cual el eje neutro coincide con el borde de la sección. Y ahí el diagrama resultante de tensiones va a ser triangular. En el anterior nos daba que era un trapecio. O si no, el extremo, que es a medida que se va alejando cada vez más y el centro de presiones está en un borde, el eje neutro, muy cerca del borde, se va acercando cada vez más hacia el baricentro. Pero fíjense un detalle. Siempre tenemos el centro de presiones y el eje neutro en lados opuestos del baricentro. En el último caso, en ese caso, es como que el diagrama de tensiones de la flexión le gana al de esfuerzo axial. Entonces pasamos a tener un diagrama con dos signos distintos de tensión. Más o menos, ¿me siguieron? Fíjense, en este caso, en el de centro de presiones, que está más cerca del baricentro, es como que el esfuerzo normal de N es más grande que lo que puede llegar a ser el de tensiones negativa. Entonces, pasamos a tener todo de un mismo signo. En el segundo, pasan a ser iguales el sigma N y el sigma MX negativo en el extremo superior y llegan a 0. Y en el último, la tensión debido al momento en X le está ganando, entre comillas, a la tensión del esfuerzo normal, y tenemos un tramo que va a ser negativo. ¿Me siguieron? Estos son los tres modelos que podemos llegar a tener de diagramas de tensiones debido a la flexión compuesta normal. ¿Hasta ahí más o menos me siguieron? Entonces, en el primer caso, el eje neutro no pasa por el baricentro, el centro de presiones están siempre en lados opuestos, como les decía, y a medida que el centro de presiones se acerca a G, el eje neutro se va alejando. Son las tres conclusiones que sacamos de estos esquemas. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí, no? Sí. ¿Repito algo? Okay. Entonces, llegamos a la conclusión que la resultante de las fuerzas exteriores no coincide con el eje de la barra. Antes estuvimos viendo que la fuerza se desplazaba o estaba desplazada coincidiendo con uno de los ejes principales, y en este caso no. Conclusión, tenemos una flexión compuesta oblicua. En este caso, el punto A tiene coordenadas X e Y. Hacemos lo mismo que antes, reducimos el sistema de fuerzas a los ejes principales. Acá vamos a tener que N va a ser igual a F, y el momento en X va a ser igual a F por EY, y el momento en Y va a ser igual a F por EX. Hacemos lo mismo que hicimos antes para un punto B cualquiera de coordenadas X e Y de la sección. Planteamos la ecuación de tensiones, que tiene un término que es debido al axial, el otro término debido a la flexión en X y el último término debido a la flexión en Y. De nuevo podemos plantear todo en función del esfuerzo normal y teniendo en cuenta
las excentricidades Y y X, y al plantearla de esa manera, bueno, acá tienen el esquema de cómo serían los momentos para este caso, y las dos maneras de plantear los momentos, el momento en Y y el momento en X. El momento en X, de nuevo, como bien había dicho, creo que Simón era o Gabriel, no me acuerdo, comprimía la parte más cercana a la pantalla, y en el caso del momento en Y, lo que se está comprimiendo es la fibra izquierda. No hay nada nuevo acá. Acá estoy sumando todo lo que vimos en axil y todo lo que vimos en flexión pura. ¿Sí? La tensión máxima, otra vez, es la suma de las tres tensiones, o la composición de las tres tensiones, n sobre A, más menos n por EI dividido WX, más menos n por EX dividido WI, siendo EI y EX las excentricidades. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sigo? ¿O alguna duda? Sigo. Para las tensiones, acá en este caso yo tengo el centro de presiones en el cuadrante superior derecho. Las tensiones van a tener los tres componentes. E sub X es la excentricidad y es el cociente entre MI y N. Y E sub I es el cociente entre MX y N. Lo podemos dividir en tres tensiones distintas, como les había dicho: la tensión debido al esfuerzo axil, debido al momento en X y debido al momento en Y. Y la puedo graficar en este caso como una tensión normal positiva, porque el esfuerzo N es de tracción. Sumamos la tensión debido a MX y la de MI. Si quisiera hallar el eje neutro, puedo plantear la misma ecuación de siempre. La puedo plantear en función de... Saco como factor común n sobre A, y me queda una ecuación en función de E sub I, el radio de giro, E sub X y el radio de giro en Y. Después es simplemente hallar esta recta, porque en realidad lo que tengo que hallar es la recta X e Y. Puedo hallar para un punto de X igual a 0 el valor de Y, y para Y igual a 0 puedo hallar el valor de X y puedo trazar tranquilamente la recta. En este caso, fíjense, a mí me daba un valor negativo en Y, que sería para X igual a 0, y para Y igual a 0 sería un valor negativo en X. En estos casos puedo hallar el eje neutro. La línea de fuerza, el centro de presiones con el baricentro, esa sería mi línea de fuerza. Puedo hallar la tensión máxima, que sería máxima positiva, va a ser en el cuadrante, en la esquina superior derecha, que va a ser igual a más sigma n, más sigma mx y más sigma mi. Y el valor inferior va a estar en este caso en el cuadrante inferior, en la esquina inferior izquierda, que es sigma n más sigma mx menos sigma mi. Ahora ya los valores van a ser distintos, porque tenés la componente de sigma n, va a ser mayor la parte traccionada que la parte comprimida. Fíjense, el eje neutro que está tiene menor inercia, ¿no? ¿Estamos? ¿Más o menos me siguieron hasta ahí? Graciela, te hago una consulta. Simón, Gabriel.
Sí, Diga, yo me quedé con la parte en que pusiste la tensión normal al lado de la tensión que genera MX. ¿Por qué sería que va ahí y no podría ir ponerle en el de abajo? puede, puede ir en cualquier lado, porque acordate que la tensión normal es constante en todas las fibras. Claro. Entonces es indistinto. La Ah, tal verdad cual. que lo Claro. ponga arriba al lado de MX o al lado de MI, la verdad que es lo mismo. Me Claro, va a dar el mismo perfecto. resultado. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué sería que da en esa parte, o sea, la parte que está Se estila traccionada? normalmente ponerlo. ¿Cómo? Perdón. Sorry. No, que por qué sería que da la parte traccionada mayor que la parte que está comprimida. Fíjate, porque justamente sigma n es positivo. ¿Qué nos pasaba cuando teníamos flexión oblicua pura? Este término de sigma n era igual a cero. Claro. Entonces, nos daba el mismo valor arriba y abajo. ¿Sí? Ah, Y la figura perfecto. era simétrica y dependiendo de dónde estaba el baricentro y todas esas cosas. ¿Sí? Claro, perfecto. Ah, listo. Pero ahora tenemos este componente que sí o sí nos termina aumentando, ya sea si el esfuerzo es de tracción, me aumenta la parte de tracción, o el esfuerzo de compresión me suma a la parte de comprimida. Claro, perfecto, buenísimo. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, ahora vemos el tema del núcleo central. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me entendieron todo lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Hasta ahí estamos? Veamos rápido el tema del núcleo central que vio, que Gabriel mencionó hoy. Si tenemos, yo acá voy a trazar el núcleo central de esta figura que es un rectángulo, ¿está bien? Como definición, el núcleo central es el área donde tenemos que ubicar el centro de presiones para tener una tensión resultante de un solo signo. Es decir, de las tres figuras que habíamos visto, estamos buscando tener ya sea un diagrama de tensiones resultantes trapezoidal o triangular. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque hay materiales que no responden a alguna de las dos tensiones. Por ejemplo, el suelo no responde, digamos, no toma tensiones de tracción. Si ustedes tienen algo, una maceta que está apoyada en el suelo y la vuelcan un poquito, no hay nada que se resista a la parte que está en el aire, solamente a la parte que está comprimida. ¿Me siguen el concepto? Sí, perfecto. Entonces, el suelo es un ejemplo de un material que no te resiste para nada la tracción. El hormigón, solo el hormigón, por ejemplo, para que tengan una idea, tiene una tensión, resiste a la tensión de tracción una décima parte de lo que se banca la tensión de compresión. Se te fisura todo. ¿Sí? Entonces, nos interesa en algunos casos justamente que esa resultante de fuerzas o dimensionar la pieza de manera tal que el centro de presiones sí o sí caiga dentro de esta área que nosotros denominamos núcleo central. Para eso nos interesa saber cuál es el área del núcleo central. Para eso lo que vamos a plantear es la ecuación del eje neutro y vamos a decir que en este caso, para x igual a 0, hallamos cuánto vale y, que es el signo y al cuadrado, ix al cuadrado dividido e sub i, y por otro lado, para i igual a 0, hallamos el valor de x. Yo acá calculé cuánto vale i sub x, que para este rectángulo
de base B y altura h sería h al cuadrado dividido 12 o h dividido raíz de 12, y el I sub I, que es base al cuadrado dividido 12. Para hallar el núcleo central, lo que tenemos que hacer para estos dos datos, para este rectángulo de base B y H, es, lo primero que hacemos es, planteamos la ecuación del eje neutro en uno de los bordes. ¿Se acuerdan que si nos pasaba esto, teníamos un diagrama de tensiones resultante triangular? Entonces, planteamos que la ecuación del eje neutro coincida con el borde AB, elegimos un punto de un K1, por llamarlo algo, que coincide con 0 y h sobre 2, y lo que hacemos es encontrar el centro de presiones para este eje neutro. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Planteamos el valor de E sub I, que para este punto, que es igual a h sobre 6, contrario al opuesto al baricentro. Acto seguido, estos entienden de dónde sale, ¿no? O se me perdieron. De la función de S por E igual Y ¿cuál fue? acá, fíjate, yo acá estoy planteando, yo acá tengo dos ecuaciones. Para x igual a 0, que sería, y para y igual a 0. Entonces, si yo planteo x igual a 0 y coincido, elijo un punto K1 que está a b sobre 2, es el punto del eje neutro. ¿Está bien? Entonces, este eje neutro tiene una coordenada que es 0 en x e y igual a h sobre 2. Si reemplazo h sobre 2 acá, puedo hallar E sub I. Como I sub x es raíz cuadrada de h cuadrado sobre 12, reemplazo eso, entonces me queda h cuadrado dividido 12 dividido h sobre 2. ¿Sí? ¿Te convencí, Gabriel? Sí. Ok, entonces llegamos a la conclusión que para este punto K1, o para este eje neutro N1, tenemos el centro de presiones estaría a menos h sobre 6 con respecto al eje neutro o al eje principal de inercia X. Planteo lo mismo, es decir, hago un eje neutro, planteo que el eje neutro está en el borde BC, derecho, hallo un punto K sub 2 sobre ese eje neutro que coincide con las coordenadas X igual a B sobre 2 igual a 0, hallo la excentricidad y me va a dar que está a B sobre 6 del eje Y. Repetimos el procedimiento y como esta pieza es simétrica me va a dar como dos coordenadas iguales que es H sobre 6 y B sobre 6. Si quisiéramos hallar un punto para un punto B cualquiera, fíjense, de coordenadas B sobre 2 y H sobre 2, planteamos en esta ecuación los dos valores, tenemos la ecuación de la recta, llegamos a una conclusión de que hay una ecuación de recta entre E sub I y E sub X. Eso significa que cualquier punto lo puedo hallar dentro de este rombo que tiene lados h sobre 6 y b sobre 6. Ese es el núcleo central de este rectángulo. Podría plantearlo para cualquier figura en realidad
en cada uno de los puntos significativos de la figura. Un doble T tendrías que hacerlo en las dos alas, donde empieza el alma, por ejemplo, sería un punto significativo también. Entonces, a partir de ahí vas teniendo y vas trazando el núcleo central. Esto lo que me está diciendo es que si el centro de presión, si la fuerza cae dentro de este punto, estoy asegurándome de que voy a tener tensiones de un mismo signo. Si están en el borde, voy a tener un diagrama de tensiones triangular, y cuanto más se acerque hacia el baricentro, voy a tener un trapezoidal con una menor pendiente, ¿sí? Pero siempre del mismo signo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron todos? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces ahora vamos a ver para qué nos sirve todo esto. Yo acá lo que dibujé es una zapata. La foto que vimos en la primera foto que vimos, la última foto que vimos era justamente una zapata de estas características. Fíjense, acá tenemos la zapata en sí, que tiene un lado A1, un lado A2, medio desfasado, pero lado A2, y tiene una altura que la vamos a llamar A3. Sobre esa zapata se apoya lo que es el tronco de la columna, que es un poco más grande que la columna en sí, porque al estar en contacto con la tierra necesita un mayor recubrimiento. Este tronco es de 30 centímetros por 30 centímetros. Se encuentra a una profundidad la zapata de 2,10 m. Acá tenemos dos niveles uno el nivel de terreno natural, que es el 0, la zapata está a 2 metros con respecto a ese punto, y el nivel superior que estamos analizando está a 0,10 del nivel del terreno natural. Entonces por eso decimos que la altura total de la base es de 2,10. Tenemos un esfuerzo normal de 20 toneladas y tenemos una flexión en una dirección de 5 tonelómetros. Y nos dan como dato que la tensión del terreno, lo que se banca el terreno sin que se rompe, sin que se empiece a cuartear, es de 4 kilos por centímetros cuadrados. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, lo que nos están pidiendo es allá las dimensiones de A1 y A2 para que esta zapata no rompa el suelo en realidad. Es eso lo que estamos buscando. Podemos calcular la excentricidad como m sobre n. En este caso va a ser de 0,25 metros o 25 centímetros. Eso significa que, fíjense, el esfuerzo normal se encuentra a 25 centímetros con respecto al eje de simetría. Eso sí, lo que implica es que el efecto que le generaría a la zapata si no estuviera al suelo es bajaría y rotaría. Rotaría hacia nuestra derecha, ¿sí? Lo que ustedes ven en la pantalla. Entonces, si ustedes se fijan, la parte derecha estaría comprimida y la parte izquierda se estaría levantando o estaría traccionado. ¿Me siguieron, no? ¿Hasta ahí? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es que justamente siempre esté en contacto con el suelo. Entonces, siempre esté que el diagrama no signo, es decir, comprimido. Entonces, nosotros vamos a tener un esfuerzo resultante del terreno, de las tensiones del terreno, que tiene que coincidir con el esfuerzo normal que nosotros corrimos, o que se corrió debido al momento flexor, 25 centímetros hacia la derecha. Entonces tenemos que lograr que ese volumen de tensiones
tenga una resultante que coincida con ese esfuerzo normal. Si tenemos el diagrama de tensiones del suelo, si tuviese todo el esfuerzo axial centrado, sería un diagrama de tensiones como el que estamos viendo. Ese diagrama de tensiones sería uniforme, que sería equivalente a tener solamente el esfuerzo axial centrado en el eje, ¿no? Coincidente con el eje de la pieza. Ahora, nosotros dijimos que el N del terreno ya no está coincidente con el eje de la pieza, sino que está desplazado. Al estar desplazado, este volumen de tensiones no me está sirviendo para tomar el esfuerzo normal. ¿Me siguen en el análisis que estoy haciendo? Dijimos que tenía que coincidir. Para coincidir, tengo que lograr, digamos, la resultante de un diagrama de tensiones rectangular coincide con el baricentro. Entonces, tengo que lograr que ese diagrama de tensiones pase a ser, por ejemplo, triangular. ¿Sí? De esa manera estoy logrando que el diagrama de tensiones, el resultante de NT, coincida con N, se anulen y todo eso esté en equilibrio. ¿Me siguieron? Este diagrama de volumen, acuérdense, es el suelo que reacciona con respecto a la base, a la fundación. Si simplifico este volumen que vemos en 3D, voy a tener un diagrama triangular donde sigma T1 vale 0 a la izquierda y sigma T1 vale la tensión máxima del terreno a la derecha. Entonces, después, ¿cómo hago? Planteo el equilibrio de fuerzas con una carga total de N1, que va a ser igual a N más ¿qué cosa? Más el peso del tronco, más el peso de la base, más el peso de la tierra que está arriba de la base. ¿Sí? Todo eso es el valor del esfuerzo N1 que yo voy a tener. Como realmente no tengo las dimensiones de la base, porque es lo que me están pidiendo, arranco estimando que todo ese volumen va a ser un 20% del valor de N. Al estimarlo, se incrementa esa fuerza N en 24, de 20 pasa a ser 24 toneladas. Planteo la fuerza, la sumatoria de la fuerza N1 más el N del terreno. N del terreno es la resultante de esta fuerza distribuida triangular que tenemos acá, es decir, que es un medio multiplicado por la tensión máxima, ¿por qué cosa? Por A1 dividido 2, bueno, un medio ya lo había puesto, multiplicado porque no se olviden que estamos en 2 dimensiones, así que lo tengo que multiplicar por el lado A2 también. Y después lo segundo que tengo que plantear es el equilibrio de momentos. Entonces, planteo que el momento menos N1 multiplicado por la excentricidad va a ser igual a 0. Entonces, puedo decir que NT, para lograr este diagrama de tensiones, y conociendo de antemano que el núcleo central está a A1 sobre 6 con respecto al baricentro, puedo decir que esa excentricidad E es igual a A1 dividido 6. Al plantearlo de esa manera, puedo hallar A1 directamente, que es igual a 6 veces M dividido N1. ¿Me siguieron? Profe, Sí. ¿tiene que ser sí o sí un triángulo? ¿No puede ser un paralelogramo? ¿Qué te asegura que tiene que ser un triángulo? ¿O es una suposición que Esto es lo hicimos? mínimo que tiene que ser. Esto es lo mínimo que tiene que ser. Si la base, la fundación es más grande,
va a ser un trapecio. ¿Sí? Acá yo estoy planteando... Entonces esto sería como que estamos calculando el mínimo del área. Estamos calculando el área mínima que necesitamos para esa fundación. Ah, bien, ya entendí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, de esta manera tenemos la excentricidad, hallamos el lado A1 como 6 veces m dividido n1. El momento m, acuérdense que era dato, ¿no? 5 tonelámetros. Acto seguido, planteamos en la ecuación, reemplazamos en A1 el valor de 6m sobre n1 y podemos hallar el valor de A2. Vamos a redondear valores, porque en la obra en general no se trabaja al centímetro, sino en general redondeamos 1 metro, metro y medio, 1 metro 40, digamos, pero no trabajar al centímetro en sí, sobre todo en elementos de hormigón. En este caso vamos a adoptar un A1 de 1 metro y medio y un A2 de 1 metro. A3 me lo plantea la norma como una relación entre, una resta entre A1, el tronco, B1, dividido 3, que me da 40 centímetros, y acabamos de dimensionar la base, planteando el núcleo central. ¿Me siguieron La más o última menos? ecuación de A3, ¿de dónde sale? A3 es un tema de norma, en realidad está relacionado con, vos lo que buscas en este caso es que esa zapata sea rígida, es decir, no se te deforme. Plantea los ensayos, experiencia, normativa, te dice que esta relación, si vos mantenés esta relación A1, entre A1 y el tronco, dividido 3, la zapata va a ser lo suficientemente alta y rígida como para no deformarse y, digamos, girar como si fuese un elemento monolítico y rígido, ¿sí? Eso es lo que te está planteando esa fórmula de A3. Ah, y para llegar a esa fórmula pusimos el A2. ¿Cómo? ¿Perdón? Entonces, para que esté esa fórmula, pusimos el valor de A2 como está. No te seguí. A2, en realidad, acordate que salió de la ecuación de equilibrio. Nosotros lo que dijimos fue, nosotros vamos a tener esto va a tratar de volcar a lo largo de A1, ¿sí? Entonces, como queremos que tener un diagrama de tensiones triangular, lo que hicimos fue, planteamos que NT coincida o esté en el límite del núcleo central. Para ello, sabemos que ese A1 tiene que ser 6 veces el cociente entre el momento y N1. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Bien, entonces, A sub 2, la parte de A sub 2, acordate cómo era el volumen, es en realidad prácticamente constante. Entonces, lo podemos sacar de la ecuación de equilibrio que tenemos acá. N1 lo tenemos, M tenemos, N1 también, la tensión del terreno máximo también, despejamos A sub 2. Redondeamos, si hacemos M 5 tonelámetros dividido N1, que era 24, nos va a dar, nos debería dar alrededor, multiplicado por 6, perdón, nos da más o menos 1 metro, más de 1 metro, 1 metro 40, no sé, no tengo acá la cuenta,
Pero podemos redondear para arriba diciendo que esto va a valer 1,5 metros. Cuando despejamos A sub 2 nos da 96 centímetros, redondeamos al metro y nos da que A sub 2 es igual a 1 metro. No Bien. sé si contesté tu pregunta, Gabriel. Sí, sí, ahí ya entendí. ¿Sí? Y bueno, A sub 3, por lo que yo te estaba diciendo, nos termina dando 40 centímetros. Y con esto dimensionamos una zapata, que probablemente tienen sus casas. Mirá.